que no subíamos nada, entonces retomamos nuestros capítulos con un tema muy interesante, muy, muy Muy, interesante. muy interesante. Esto va a estar Va a estar muy, bueno. muy, muy Sí, turbio. sí, ya hace rato que queríamos hablar de esto, pero necesitábamos el tiempo para procesarlo. Pero pensamos que es buen tema para retomar nuestro podcast. Y pues bienvenidos a Vamos Conociéndonos. Estamos aquí de nuevo Erika y Sandra. Hola a todos, espero que se la estén pasando muy bien. Sí, pues ¿quieres decirles de qué se trata? Bueno, lo que vamos a ver hoy es de la sombra. Este fue un tema o Como un concepto, un ¿no? Un concepto que... concepto que lo trajo al mundo Carl Jung. Empieza con unos libros que están muy profundos y los libros los escribió alrededor de 1910. Así que tiene unas ideas que se han ido reformando y se han ido cambiando un poco, pero igual es la base para lo que ahora se conoce como la sombra. Sí, que él trabajó en conjunto con Sigmund Freud, nada más para que tengan contexto y pues ya ahí en el Insta les vamos a dejar un poquito más de información. Y como dice Erika, él inició con este concepto que a lo mejor va a ser un poquito difícil entender o era más difícil en ese tiempo, por eso fue tan complicado o sus libros no suenan un poquito más complicados, pero él define la sombra como la parte oscura de nuestra psique, de lo que no somos conscientes, ¿verdad? Es Así como es. que todo aquello que pues tú les puedes contar un poquito más de lo que viene de la historia, pero en sí es todo aquello que existe en nosotros y que tenemos reprimido, pero que nacemos con eso, es lo que forma parte de nosotros. Bueno, empieza este señor a decir de que pues somos en realidad un animal y tenemos instintos. Y nuestros instintos a veces nos van a llevar, por ejemplo, a pelear o a hacer cosas que en realidad, si todos hiciéramos lo que queremos nada más, no podríamos vivir tantos humanos juntos, sería un caos. Entonces empieza diciendo que para vivir en sociedad, ciertas cosas de nuestra personalidad tienen que reprimirse. Y el humano es el único que en realidad puede reprimir lo que quiere. O sea, ciertos instintos se pueden reprimir y esto se hizo en general en las culturas antiguas para poder vivir todos juntos hasta cierto punto en armonía, ¿verdad? Obviamente que siempre va a haber gente que no puede reprimir esos instintos y van a cometer crímenes y pues van a pasar cosas que en sociedad no son bien vistas. Pero en general todos tenemos que reprimirlos. O sea, muchos Sí. instintos están reprimidos. Y eso lo explica este cómo la gente tuvo que inventar cosas. Porque si en su cerebro se quedaba todo eso pues reprimido, pues se iban a volver locos. Entonces el humano empieza a inventar todo lo que cree, por ejemplo, de religión, de los griegos, de los romanos, de pues todas las religiones del mundo, explica que todas son muy similares y que en realidad es para poder procesar todos los instintos que están dentro de nosotros que no podemos sacar. Como para poder controlar de cierta manera las masas y su comportamiento con la Exactamente. sociedad. Sí, o sea, en realidad las religiones las pone él como si fuera cómo controlar las masas para poder vivir todos juntos. O sea, que era lo que se quería en aquellos tiempos. Un ejemplo que sale una y otra vez en sus libros es del instinto eh, de lo erótico. O sea, dice que en la sociedad ahorita no es aceptable. Entonces que mucha gente buscó en la religión algo para poderlo procesar, que es, por ejemplo, cuando dicen de que, ¿cómo le explicas tú a un niño cómo tuviste un hijo? Entonces dicen, no, pues la Virgen María
se tuvo a Jesús por obra del Espíritu Santo, o sea, Ujú. sola lo tuvo. Entonces como que empiezan a dar así como que historias de cómo pudo suceder, ¿sí me explico? Para no tener que hablar de eso, ¿qué pudo haber pasado? Sí, porque yo pienso en el momento en el que hablas de eso, lo estás aceptando, ¿no? Hasta cierta manera. Hasta cierta manera le das una La- lógica a todo lo que exacto. está ahí, Das el que si poder. no lo transformas de cierta manera, Ujú. se convierte en un complejo. Exacto. O sea, en algo que es malo para ti porque no lo puedes procesar. Sí, que es Ujú. lo que menciona mucho, ¿no? Que todo eso que tenemos reprimido en algún momento va a salir porque es lo que nos hace humanos. Nosotros nos componemos de lo que es el inconsciente y el consciente, ¿verdad? Y Ujú. nosotros para poder desarrollarnos en la sociedad o poder interactuar en la sociedad, pues desarrollamos una personalidad, que la palabra persona pues viene del griego y significa máscara, porque dicen que antes los griegos cuando asistían así a fiestas, como que querían imitar algún personaje le llamaban personalidad, ¿verdad? Que era ponerse una máscara. Y es lo que hacemos nosotros ahorita en la sociedad, por lo mismo que tenemos ¿cómo se dice? Tantas instituciones que nos están diciendo cómo tienes que actuar, qué está bien y qué está mal. Entonces, lo que él decía mucho, ¿no? Es que en realidad nosotros como humanos no es que tengamos algo bueno y algo malo, simplemente es algo que existe, ¿no? Y hay que Ujú. verlo como un universo paralelo. Es algo que existe y hay que aceptarlo, pero para poder aceptarlo primero tenemos que conocerlo. Así es. El problema aquí es que mucha gente, como es, muchas cosas que tenemos que reprimir son tabús. O sea, en la Ujú. religión y en muchas instituciones ni siquiera se permite hablar de esas cosas. Entonces, por eso se han hecho como símbolos a través de la humanidad de cómo procesar todo esto. Por ejemplo, antes era más común que un hombre se robara a una mujer, por decir algo, ¿no? Para poder parar eso, se dijo que estaba mal sentir el instinto Ujú. sexual o lo erótico, ¿no? Se paró completamente, dijeron que eso era malo para poder parar la violencia. O sea, Ujú. entonces al parar ese instinto, que pues es universal, o Ujú. sea, es de cualquier animal, hay mucha gente que pues se va por un lado y hace sus historias y sigue funcionando bien, pero hay otros que no o Ujú. sea, que no pueden procesarlo y es cuando suceden ahora, por ejemplo, los crímenes, ¿verdad? De una Sí. violación o algo así, o sea, o todo, cualquier enfermedad mental que, que no tiene que ser, no tiene Ujú. que terminar en un crimen, pero le va a afectar a la persona. Sí, como que lo estás reprimiendo de tanta manera que, por ejemplo, alguien que es muy religioso, ¿no? Que les dice, no, es que esto es pecado y que no vayas acá es pecado o que pienses esto es pecado. Entonces, lo que, como para darnos a entender un poquito más, ¿no? El concepto que tenía Jung de sombra es eso que pasa, que tú estás pensando y que lo sientes como malo. Por Ujú. ejemplo, lo que es un sentimiento que sea de envidia, pereza, egoísmo, enojo, cobardía, procrastinación, todas esas cosas que empiezas a sentir y que dices, no, 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 no puedo, porque no, no debo de sentir eso. O que sentimos una envidia hacia algo y no, no, no puedo porque la envidia es mala. Entonces, lo que estás haciendo es tratando de reprimir algo que tú ni siquiera entiendes, pero vive en ti porque es parte de ti. Es parte de la sociedad, es esperado de ti y por lo Ujú. tanto lo reprimes, o sea, desde chiquitos Exacto. así nos enseñan. Ujú. Pero si no lo puedes como que transformar en algo positivo de alguna manera, es cuando te afecta mentalmente. Sí. Y en realidad, como que todos estamos ahorita ya equipados para poder vivir, ¿no? Así en esta sociedad, con todos Ujú. esos, con todas esas cosas que tenemos que reprimir. Pero hay veces que, pues hay gente que no encuentra la manera. Ujú. Y ahí empieza él a decir que, por ejemplo, en los sueños se van a dar a conocer pues todos los complejos que le llaman, todos los Sí. problemas de la sombra, que van a ser como simbolismos. Y empieza a Ujú. hablar también de todos los símbolos que existen.
Sí, que de hecho tiene otro libro especificado así sobre los sueños, que también está Ujú, así súper fumadísimo, pero todo, o sea, es bien interesante cómo todo se relaciona, porque, por ejemplo, todo lo que conocemos, ¿no? Como bien y el mal, una de las cosas que decía es que no quiero ser un hombre bueno, yo quiero ser un hombre completo, que él decía que la complexión era en sí el conocerte tal como eres, ¿no? Como persona y poder analizar cuáles son esas represiones que ujú. tienes para poder analizarlas, cómo pueden ser, como decía, puede ser tu víctima, digo, puede ser tu enemigo o puede ser tu aliado. Porque una vez que las conoces, puedes, cuando salen a la luz, no tanto reprimirlas, sino saber cómo utilizarlas, ¿verdad? Sí, Porque, simplemente aceptarlas, porque a sí, veces no vas a poder actuar sobre todo lo que quieres. O sea, obviamente que vas a tener que conocer que están ahí y ya no reprimirlas, sino nada más aceptarlas. Y no porque sientas algo quiere decir que vas a hacer algo. exacto. Esa es la diferencia. Sí, que lo que pasa con mucha gente, ¿no? Que actúa de cierta manera, pero lo lleva, por ejemplo, grados de violencia o grados, como dices tú, que se transmite o se interpreta como enfermedades mentales. Es Ujú. todo eso O que, uno mismo, lo del numbing, por ejemplo, que hay ajá, gente que se empieza a drogar o que empieza a tomar alcohol para no sí. sentir todo lo que traen adentro. Y fíjate que bien interesante eso porque mencionan que una de las etapas en las que se puede demostrar más la sombra, que es una etapa en la que no la puedes controlar, es por ejemplo cuando te pones pedo, ¿no? Durante el alcoholismo. Que dices, no, sabes que por estar de reprimido y por el sentimiento que tengo, en veces que claro que no sabes, o sea, no sabes en realidad qué es lo que está pasando. Y hay gente que busca el alcoholismo para sentirse más tranquilo o para ya no tener que pensar en eso cuando es una represión así muy fuerte. Pero es justamente esa etapa donde tu consciente se va bajando Sí, y el sale. alcohol inhibe tu Ujú. consciente, o sea que desinhibe tus inhibiciones. Exacto. Y es en donde salen todas tus represiones, ¿no? Por ejemplo, en veces que dices, no, que fulanito se pone bien mal copa. Ujú. Que en realidad, o sea, es algo que tenemos en nuestro inconsciente, pero llega un momento en el que ya no lo puedes controlar porque como no estás acostumbrado, no estás educando a tu No lo has inconsciente procesado, o de sea, procesarlo, ujú, simplemente sale, ¿no? Entonces sí, es cuando puedes estar en tu momento más vulnerable y puede ser hasta peligroso. sí, sí. O sea, el hombre balanceado o la mujer Ujú, balanceada es el que conoce su sombra y, y su consciente ujú, y, y puede ser completo, o sea, pero no por conocer algo quiere decir que vas a actuar sobre esos instintos o sobre esas ujú, cosas que quieres. Entonces por eso se le llama a alguien balanceado, es que se conoce a sí mismo y pues mentalmente está tranquilo, porque ajá, acepta lo que es, sabe o lo que quiere, sabe pues todos esos instintos que ahí están. Y hay gente que no está balanceada, que nada más lo reprime y no siente nada, pero es cuando pasan, por ejemplo, ajá, que pasan cosas que no un puedes hijacking controlar. o... Ajá. Sí, y había un analista, ¿no? Que fue seguidor también de Jung, era Robert Johnson, que él definió la sombra, dice, la sombra es la suma total de todas las cualidades desagradables que nos gustaría ocultar a nosotros mismos y a los demás, ¿no? Que es un aspecto que no queremos reconocer o afrontar. Por ejemplo, muchas veces, ¿no? Dicen, estás tratando de analizar a la gente y de conocer a alguien más, pero en realidad nos conocemos a nosotros mismos, es como que la primera pregunta, ¿no? Que te tienes que hacer. Y también habla mucho de que cuando alguien está reprimiendo algo y que no son conscientes de eso, que siempre lo ven en los demás. Oh, sí, 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 que o es sea, la siempre lo proyección. están buscando la proyección. Ujú. Sí, como... Sí es lo que mencionaba también, ¿no? Cuando hay algo que te cae bien mal de alguien, que es algo que no puedes controlar, que es un sentimiento así bien fuerte, dices, en realidad lo que está pasando es una proyección que de hecho hasta cuando te dicen, te enojas, ¿no? Y dices, ay, Sí, claro que sí, no, porque vamos a lo mismo otra vez. sí, sí, lo está negando. Ajá. Ajá, y no lo puede procesar. Sí, por ejemplo, dicen, hay gente que por su naturaleza, ¿no? Son bien directos.
o que dicen las cosas tal y como son, que hay cosas que tú dices, ah, yo nunca diría eso, oye, o se ve mal porque está diciendo eso, pero en realidad no desearías tú también poder decir, ¿no?, ciertas cosas y no tener ciertas inhibiciones. Entonces, en veces que criticas o que dices, ay, es que esta persona es muy así o muy asá, dicen, bien importante que te pares y te analices y digas, Ujú. ¿qué es en realidad lo que me está molestando de esta persona? Y digas, ¿y por qué me está molestando eso? O sea, ¿en realidad es algo que me molesta o es algo que yo quisiera Que poder tengo hacer? reprimido. Que tengo Ajá. reprimido, sí, Sí, ese exacto. es como el primer paso, así que si algo me molesta mucho, analízate tú mismo porque es Ujú. como que algo que te está diciendo, eso es lo que te falta a ti. Sí, y entre más, como que entre más nos relacionamos con eso, con ese aspecto, en realidad pasa que más nos enoja, Sí, sí, o ¿verdad? sea, es lo Porque sabes mismo. que lo tienes. Ajá. Y otro concepto que también habla mucho, no sé si lo viste, el de autorrealización, que dice la autorrealización es el confrontamiento entre el consciente y el inconsciente, que es algo que promovía mucho él, que dice es que hay que conocernos también, o sea, en nuestro modo de cuál es mi yo, pero también cuál es mi ego, ¿verdad? Ujú. Porque todo forma parte de uno. Como dicen muchas veces, parte de lo de la religión o que nos han reprimido muchísimo y otras instituciones, es decir, que está bien y que está mal, pero en realidad no se trata de ver un bien o un mal, sino nada más de saberlos identificar y de saberlos analizar para poder tomar ciertas decisiones. Ha habido muchas en las sociedades, muchas definiciones de cosas, así como dices que está bien o Ujú, está mal, y en realidad no tiene nada que ver con estar bien o estar mal. ujú, Y por ejemplo, hasta ahorita, no es tan marcado como antes, pero por ejemplo, alguien que sea homosexual, ujú. antes era normal y luego salió el cristianismo y estaba mal. Entonces ahí es cuando ves, ¿está bien o está mal? Pues no, o sea, no quiere Sí, decir pues que esté bien, simplemente es. simplemente es. Ujú. Entonces es como pararte y pensar y pues usar tu curiosidad y tu lógica y decir por qué está bien o mal, o sea, qué daño le está haciendo a alguien, ¿no? Ajá. Y tú mismo aceptarte, o sea, si no es bien ni mal, o sea, nada más es, pues la gente que piense lo que quiera, pero Ujú. tú estar tranquilo contigo mismo, es conocerte a ti mismo y Sí, aceptar lo y el lo que eres. conocerte en todas tus etapas, ¿no? Porque, por ejemplo, en veces que sientes envidia o que sientes enojo o que tienes pereza y todo eso, y nos ha pasado, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa que en veces que no tienes ganas de hacer algo o simplemente quieres estar acostada o, no sé, verte y te sientes mal por no estar siendo productivo. Y dices, bueno, o sea, ¿qué de malo tiene? No, y por ejemplo, a mí me pasaba mucho antes de que me educaron así de que tienes que estar ayudando, tienes que estar haciendo algo. Y Ajá, yo sí. veía a alguien sentado así viendo la tele Y bien te a gusto molestaba, y sí. me daba un Sí. coraje. Sí. Pero ya me analicé y Ajá. dije, pues es que yo quiero hacer eso. Y dije, ¿está bien o mal? Pues no. Entonces ahora ya lo hago y ya no Sí. me enojo, ¿verdad? Porque digo, pues está bien de vez en cuando descansar. Ujú. Pero sí te toma así como que tiempo aceptar que si te enojas porque alguien está haciendo algo es porque tú lo quieres también y porque lo tienes Sí, reprimido y no te sí. das cuenta. O sea, así Ujú. creces, así te educan y a veces vives enojado por cosas que ni siquiera sabes por qué. Ujú. Ajá. Sí, y así puedes durar, en serio, que hay gente que dura toda su vida sin poderlo analizar y sin poderlo comprender. Más que nada, gente que está así bien metida en la religión, que bueno, con todo Ujú. respeto allá Sí, afuera, sí, los con todo que, todo respeto. respeto, Se respeta se cualquier respeta todo, creencia. creencias y Sí, ateísmos y todo. sí, justo. Pero sí pasa mucho que simplemente, o sea, te pones así como que la barrera y hasta cuando quieres explicarle a alguien, o sea, es así de que no, es que cómo se te ocurre pensar eso. O sea, y ahí mismo te estás dando cuenta, ¿no? Cómo a alguien le molesta cuando tú quieres decir algo, porque sabes que de ahí está la represión. Sí, sí, o sea, y son tantas cosas, o sea, Ujú. tantas cosas lo que te pide la sociedad y lo que te pide la religión o la escuela. Sí. Por ejemplo, en la escuela hasta te piden que no te muevas.
A mí me decían, por ejemplo. Y lo haces, pero ¿por qué está bien o por qué está mal? ¿Y por qué los niños que se mueven están mal? Y les va mal. O sea, la gente los ve diferente. Sí. Entonces se convierte en un bias y hay mucha gente que sufre por cosas que nos ponemos en la mente que son reglas que no, o sea, no sabemos de dónde salen, pero mucha gente sufre por esas cosas. Sí. O sea, No, y aparte también como que te inhiben tu potencial. sí, Es lo que también. dice, ¿no? Muchas veces tienes un potencial bien grande que ni siquiera nosotros conocemos, que está reprimido en mayor parte por eso, Por porque no todas estás las siendo reglas. tú mismo. Sí, Y dicen, por ejemplo, no, si eres, decía Jung, si sientes enojo, siéntelo. O sea, claro que debes de tener tus límites, pero en eso entra mucho el analizarte y el saber hasta dónde llegas tú en tus límites. Pero hay que vivirlo. Si no lo vives y si lo reprimes, nunca vas a saber qué es lo que qué es lo que tienes guardado, o sea, como seres humanos, porque es parte de nuestra naturaleza. y hay mucha gente, por ejemplo, con el enojo, de que se enojan y no pueden decirte por qué, no lo pueden sacar. O sea, y ni siquiera saben por qué, porque no lo quieren sentir. Sí. Y dice este señor que la gente que en realidad no quiere sentirlo y no quiere vivirlo, cuando van con un psicólogo y les saca poco a poco todo eso, que es cuando se curan. Ajá. Que es Que meramente eso. parece, ajá, o sea, es meramente eso de que Ajá. procesas tus sentimientos y ya, o sea, todo eso que tenías reprimido, pues ya no te está afectando mentalmente, ni Sí. físicamente, porque a veces terminas enfermo físicamente de todo lo que tienes reprimido. Sí, no, y es algo que la sociedad te lo ha impuesto hasta como forma de enfermedad. Ujú. Y está bien gacho, ¿no? Porque en veces en cuántas ocasiones no podríamos nosotros, por ejemplo, conocernos un poquito más o ser mejores seres humanos o aportar más a la sociedad, simplemente con el hecho de analizarnos. Y si desde chiquitos si nos dijera, ¿sabes qué? Es que el sentir miedo o el sentir una envidia o el sentir un coraje o algo, o sea, simplemente no está mal, o sea, tienes que sentirlo, si lo estás sintiendo, déjalo sentir, pero analízalo. Y si nos entrenáramos desde chiquitos, ¿no? A que estuviéramos analizando todos esos sentimientos, en serio qué maravilla de seres humanos seríamos, ¿no? Ya, por ejemplo, llegar a los 20 o a los 30 que ya tu cerebro está Que ya completamente serías desarrollado, balanceado. y estaríamos bien balanceados. Ujú. O sea, ya no estaríamos dependiendo ahorita, por ejemplo, de todas esas limitaciones que nos están poniendo las instituciones o la sociedad, sino que tú mismo tendrías más control sobre ti mismo. Sí. Y no nada más eso, pues también algo que estábamos hablando ahorita, eh, toda esa suma como de represiones de todos los humanos y de cada una de las personas. Hay dos, decían que hay dos tipos de sombra, ¿no? La sombra personal, que es eso que les acabamos de decir, y viene lo que es la sombra colectiva, que es cuando todas esas represiones como un magneto, como que se une y va juntando ciertos grupos, ¿no? Sociales con esas mismas represiones. Y todo eso se va manifestando en lo que es grupos de violencia, genocidios, masacres, guerras, que pues uno de los ejemplos más claros que conocemos es De la Segunda Guerra el de la Mundial. Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Las emociones se pegan, o sea, sean buenas o malas, los humanos estamos hechos para ser como espejos. Por ejemplo, si vas a un concierto, ¿por qué a la gente le gusta tanto ir a un concierto? Si es nada más ir a oír música. Porque estás conectado con los demás. ¿Sí? Porque tienes algo en común. Sí, porque tienes algo en común. ¿Por qué la gente baila? ¿Por qué desde las culturas antiguas bailan? Porque se conectan por medio de estar haciendo los mismos movimientos o Sí. tocando el mismo ritmo. Lo mismo pasa con la sombra, con las cosas negativas. A pesar de que uno en realidad no quiere, o sea, en cierto momento sabes que algo está mal o que no lo quieres hacer, si los demás lo están haciendo, por ser humano, lo vas a terminar haciendo tú también. Sí. Por ejemplo, en un culto. O sea, hay una persona que empieza a decir de que puedes tomar sangre
y se lo lleva a otro y le empieza a decir que puede tomar sangre y los dos toman sangre y llega otro que sabía que estaba mal, pero están aislados y nadie más le está diciendo, oye, espérate, párate a pensar en esto. Y después ya son 200 gentes, ¿no? Que están Sí, aisladas y están exacto. haciendo cosas que Ajá. están mal hasta. Pero, sí, por ejemplo, el otro día estaba pensando, como cuando estás hablando de alguien. O sea, no, que a todos nos ha pasado, no seamos hipócritas. Que te juntas y empiezas a decir, oye, no, que fulanito y que no sé qué. Ah, sí, sí es cierto, que fulanito y que no sé qué. O sea, eso mismo es como que una represión más en la proyección, ¿no? Cuando estás, por Ujú. ejemplo, diciendo de alguien que a lo mejor está haciendo algo que tú no te atreves a hacer. No, y de ahí viene el bullying y Ah, todo sí, eso. sí, O sí, sea, si exacto. alguien tiene algo reprimido, Ujú, que pues hay muchos niños que ujú. pues han sufrido, no los tratan bien o los papás son de cierta manera. Si ese niño empieza a hacerle bullying a otro niño, si hay otros niños reprimidos o simplemente no reprimidos, sino que empiezan a unirse a esa energía negativa o esa Ajá, emoción negativa, aunque antes nunca hubieran pensado que iban a ser así, terminan siendo de esa manera. sí. Sí, sí, luego cuántos, no sé, ahorita cuántos niños ves, ¿no? Que les dicen, no hagas esto, y no te subas ahí, y no comas esto, y no te... Y en realidad, pues depende cada quien, ¿no? Cómo, pues cómo fue criado. Pero en veces nada más estás por seguir el protocolo, por seguir el patrón Sí, de sí, la cultura o de cierta manera en la de la que familia, de la de la sociedad. familia, pero pues nunca estás pensando, o sea, que es en el momento en el que dejas que tu subconsciente no te vaya sofocando, pero nunca te pones a pensar y dices, bueno, en realidad pues que como decías tú, o sea, ¿qué va a pasar si se mueve el niño o si hace esto, hace aquello? O sea, Sí, sí, y sí. desde chiquitos los vas reprimiendo y se nota desde chavitos, ¿no? En primarias que empiezan así con el bullying y cómo es contra cosas que ni siquiera sabes porque le preguntas a un niño que por qué lo está tratando así, o por ejemplo alguien que está haciendo bullying, ni siquiera te saben contestar. Y es eso, cuando ellos no tienen algo y ven que alguien más sí lo tiene, Ajá. es cuando empiezan a atacarlos. Sí, sí, eso, lo malo es cuando, por ejemplo, el otro día que estaba escuchando el libro de esta señora, la sobreviviente de Auschwitz, Ujú. la de, ¿cómo se llama el libro que leíste tú? Creo que ella hizo el De mismo. hecho, es la De, bailarina de Auschwitz. ándale, sí, la bailarina de Auschwitz. Dice a todos los que me estén escuchando, en sus manos está el cambiarlo, porque dice, a mí me sorprendió cómo cuando vino a Estados Unidos, ¿no? Que sobrevivió del campo de concentración y llegó a Estados Unidos, dice que había estudiantes en la universidad, porque empezó a dar conferencias, que todavía decían que el holocausto había sido una mentira. Ujú. Entonces dices que es increíble, dice cómo estamos contaminando a la sociedad, ¿no? Con cierta información, o nos estamos comportando de cierta manera y lo estamos imponiendo como un ejemplo y ni siquiera nos ponemos a entender por qué. Dice, nada más quiero que entiendan que todo lo que yo viví, ¿no? Todo lo que pasó fue por la idea que un hombre tuvo 20 años antes de que pasara lo del holocausto. Fue una idea de un hombre y se convirtió en el peor crimen de la historia de la humanidad. Sí, sí, es como un virus. O Sí, sea, exacto. una emoción Ujú, negativa se puede pasar de hombre a hombre y pues, ujú, o sea, ahorita, por ejemplo, tú le puedes preguntar a alguien que vivió así de los... Yo fui a Alemania y la gente es súper buena onda, o sea, súper tranquilos, entonces te quedas así como, ¿cómo es sí, posible que hace 2 generaciones o exacto. algunos todavía están vivos, ¿verdad? Ajá, Que hubieran podido hacer algo así? Y le preguntas, por ejemplo, a alguien que estuvo ahí y que mató gente y no saben decirte cómo llegaron a ese punto. O sea, fue nada exacto. más de que todos lo estaban haciendo y pues yo también lo Ujú, hice porque creí en la idea de este señor. Y ese sí. es lo bueno y lo malo de ser humano, Ujú, de que una idea te va a hacer que cambies tu actitud y tus acciones. Entonces, dependiendo, o sea, cualquier cosa que te imagines va a cambiar nuestras acciones. Y eso nada más lo sí. hace el ser humano. O sea, y es por eso que podemos vivir ahorita tantos juntos.
Ujú. porque una idea cambia nuestras acciones. Ningún otro animal va a poder hacer eso. Sí, y en veces se nos hace más fácil el seguir a un grupo, ¿no? Por Ujú, ejemplo, el decir, ¿sabes qué? Me compagino con cierta persona porque tenemos las mismas represiones o las mismas proyecciones y se te hace más fácil seguirlo y unirte y sin tener explicación. ¿no? Y es todo en el subconsciente. Sí, O sea, en exacto. realidad no sabes por qué te atrae cierta Ujú, cosa, que a todos les atrae lo mismo, pero pues tal vez todos tienen esa ujú. parte de su sombra, ¿verdad? Todos tienen esa cosa que les falta, Sí, y también esa reprimida. como decía John, ¿verdad? Decía entender quién eres y lo que tienes que hacer es enfocarte en entender quién eres para volverte un ser más completo. Y Ujú, es difícil, o sea, son conceptos muy difíciles porque, por ejemplo, él decía, ¿no? Comentaba cómo era difícil más en su tiempo venir con estos conceptos y todo el mundo te veía como que, ah, estás loco, porque en realidad no queremos y no nos conviene, en veces como seres ujú. humanos, no nos conviene aceptarlo porque estamos tan regidos por las reglas sociales. Es algo muy extraño porque la gente cambia lentamente, una sociedad Ujú. cambia lentamente, pero al mismo tiempo mucha gente no quiere cambiar. O sea, una vez que Ajá, ya se instituyó algo, una idea, es muy difícil que vuelva a cambiar. O sea, a la gente no le gusta sí. el cambio, por lo mismo que habíamos hablado antes de que el cerebro va a trabajar lo menos posible, o sea, es lo más eficiente posible. Y una vez que ya tienes algo Ujú, en tu subconsciente, una reacción a algo, va a ser ujú. muy difícil de cambiarla porque necesitas mucha energía para Sí. poder cambiarla. Entonces, para nosotros podernos cambiar algo y analizar nuestro subconsciente, analizar nuestras reacciones y todo lo que tenemos reprimido, nos va a costar mucha energía. Ujú. Por eso mucha gente pues va por la vida y nunca lo hace, porque Sí. cuesta mucha energía, o sea, cuesta mucho estar pensando por qué estoy sintiendo esto, por qué hice esto y estar todo el Ujú. tiempo pensando. O Sí. sea, casi es muy cansado. O sea, Sí. No, es cansado y mucha gente no lo entiende. O sea, por ejemplo, ahora no, que hemos vivido todo esto de la política aquí en Estados Unidos, que hay cosas que se te hacen tan ilógicas, ¿no? En veces que dices, hijo, es que ¿por qué puede que, otra vez, no, con todo respeto a los que votaron por quien votaron, pero en veces que cuestionas a estas personas, en vez de darte una justificación clara o algo que tenga sentido, la gente se enoja. O sea, ves un chorro de odio, en especial en estos grupos que muchos sabemos de qué estamos hablando. Ves mucho odio, que es de lo y que es dicen que lo hay que tener mismo, miedo, es ¿verdad? lo mismo. Es Exacto. una idea que Ujú. todos creyeron ciegamente, Ajá. sin saber lógica ni si está bien o mal. Ujú. Y ahorita hay un grupo ya muy grande que, pues igual, una idea puede llevar a acciones. Sí. Sí, y luego imagínate, o sea, por ejemplo, ahorita, como dices, el ponernos a analizarnos, cuánto tendríamos que hacerlo, cuántos tendríamos que hacerlo y toda la energía que conlleve para que pueda ser un factor de cambio. Porque Ujú. ahorita ya vemos, o sea, por ejemplo, en el país, en un país que es de primer mundo y que vemos cómo está ese lado, ¿verdad? De la sociedad, que simplemente es porque te están infundiendo una idea de que va contra, no sé, contra tu zona de confort, por así decirlo, o contra el patriotismo, o contra ciertas cosas. Sí, algo que ya crees. Sí, sí, y en realidad, o sea, ni siquiera te pones a pensar, simplemente por ese miedo dejas que tu subconsciente se vaya uniendo con las demás personas que tienen ese mismo miedo y que jamás lo están analizando. Ujú. Entonces ahorita simplemente pues ves el resultado de lo que está haciendo la sombra colectiva, o sea, es el perfecto ejemplo de lo que está pasando ahorita. Y ahorita pues no hemos visto algo así tan trágico, pero en serio que esto crece en modos tan desacelerados que, que la verdad no te vas dando cuenta hasta que ya hay un impacto, como son las guerras, ¿no? O que se hablaba mucho de una tercera guerra mundial por lo mismo que son puras ideologías de tu inconsciente. Sí. Y no sé, o sea, sí Nada está más mucho de pensarse. hay que tener cuidado. O Sí. sea, no puedes. La gente a veces, si no te dicen así directamente a ti que actúes, a veces no actúas. Ujú. O sea,
Y esto dan varios ejemplos los psicólogos de que estaba un hombre tirado en el metro en Nueva York y todo el mundo lo pasaba, o sea, hasta que el hombre, y el hombre pidiendo ayuda, ¿no? Así, que Sí. ayúdenme. Hasta que no le dijo a una persona, oye tú, el de la chamarra azul, Ajá. ayúdame. Y lo hallo, Ujú. y ya le ayudó. Pero todos creemos que alguien más va a hacer algo. Sí. Sí, o sea, hay gente que se está juntando y tiene esta idea y todos los demás estamos pasivos, aunque Ujú. no lo creamos, porque no creemos que va a pasar nada. Sí. Y es cuando Sí, sí. pasa algo, de que te quedas dormido. Sí, o los experimentos que hacen, ¿no? Que estás en la calle y que de repente volteas a ver el cielo y que de repente pasa alguien y ni siquiera hay nada, pero voltean a ver. Sí, Y hay dos sí. personas, y luego tres, y luego cuatro. Y luego ya está todo el mundo volteando a ver el cielo, que dices, no hay nada allá arriba, o sea, ¿qué onda? Pero nada más porque una Son persona. las neuronas espejo. Ujú. O sea, y cuando bostezas, cuando toses, Sí. cuando aplaudes en un Ujú. teatro, por ejemplo. O sea, tiene que empezar uno y luego los demás lo Sí. siguen. O sea, Y es estamos lo mismo, ¿no? conectados Ujú. para estar en grupo y sabemos que vamos a ser aceptados si actuamos igual que los demás. Ajá. Y a Sí, veces los eso. grupos en los que estamos, pues hay que pensarle, o sea, ¿está bien lo que estamos haciendo o está mal? No puedes seguir a un grupo nada más porque es lo que todos están haciendo. Y es lo que Ujú. a veces pasa. Sí, y lo peligroso ahorita, por ejemplo, es que esté siguiendo a un grupo por que esté haciendo algo que vaya en dirección hacia una represión que tienes tú, ¿no? Por ejemplo, que digas, sabes que hay un grupo que está Ujú. generando violencia y, ok, yo sé que la violencia está mal, ¿verdad? Pero es algo que yo tengo bien reprimido y desde siempre, siempre se me ha reprimido y en todas las culturas y en las sociedades, pero es algo que te atrae Y te inconscientemente. atrae porque no lo has procesado. O sea, hay Exacto. gente que es violenta Ujú. y que o sea, lo tiene reprimido. Y a veces, o sea, por no procesarlo, si tienes enojo, en vez de sentir tu enojo y pensar porque estoy enojado y hacer algo, Sí, se lo tragan, no lo sienten y a veces es cuando explota, sí. o cuando te vas y haces algo que con un Ujú. grupo que no, pues no debes estar haciendo. Sí, y como decía John, que son como, es como una bomba de tiempo. O Ujú. sea, se van reprimiendo tanto esas emociones. O sea, que llega un momento en el que las demuestras de una manera exponencial. Y lo malo es cuando estás con grupos, porque con grupos ya puedes crear un impacto en la humanidad y pueden ser consecuencias súper graves. Entonces sí los invitamos muchísimo que si pueden investigar un poquito más sobre este tema que les estamos diciendo de la sombra, en serio que no lo pasen desapercibido, porque yo hace poquito, ¿no? Hace unos meses que me puse a investigar y que me llamó la atención y en serio que es increíble cómo nada más por adentrarte un poquito en ciertos temas que desconoces, cómo te va ayudando en conocerte a ti mismo, Y porque acuérdense de la meditación. la O meditación. sea, Ujú. para poder conocerte vas a tener que tratar de saber qué está pasando en tu mente. Ujú. Y para poder controlar tu mente, pues hay que practicar controlarla. Sí, Sí. exacto, que es toda la extensión de la práctica de la meditación. En veces Ujú. piensas que es nada más de, ok, no, voy a poner mi mente en blanco y ya y me voy a relajar. O sea, abarquen tantos aspectos Sí. fisiológicos, mentales. Concentrarte en algo. O Ujú. sea, por ejemplo, yo al principio no podía poner mucha atención cuando iba manejando en oír un audiolibro. Ujú. Pero practicas y practicas y ya te empieza a salir solo, Sí. ¿no? Entonces, entre más practiques poner atención en algo, mejor te vuelves Ujú. en poder controlar lo que estás pensando. Sí, y qué mejor que el conocerte a ti mismo, porque dicen, ahorita no, que estaba viendo unos tips de cómo poder conocer tu sombra, porque dicen a simple instancia, por ejemplo, te digo, no, sabes que tú tienes que conocer tu sombra, dicen, está muy complicado, porque dices, es que por dónde empiezo y cómo le hago, Y y ahí hay muchos bias, o sea, muchos prejuicios. Podemos todos empezar por eso.
O sea, si le pones así que lista de prejuicios de la humanidad Sí, y sí, sí. empiezas, yo lo que he estudiado mucho es de las mujeres, Ujú. ¿verdad? Por ejemplo, de que hay muchos prejuicios que porque eres muy mandona, o de que no te puedes enojar. Y todo eso, cuando estés en una situación así que sientas que estás enojado por algo, pregúntate, ¿por qué estoy enojado? Y la razón que tengas, ¿está bien? ¿Está mal lo que están haciendo? Y si no está bien ni mal, pues Ujú. entonces utiliza tu lógica y Ajá, di, esto es un prejuicio. O sea, y sí. es algo que tengo reprimido, pero no tiene sentido, entonces déjalo ir. Ujú, O sea, al dejar ir todo lo que está reprimido, evolucionas y ujú. hasta te vuelves más tranquilo, o Sí. sea, más feliz también, porque ya no estás enojado por cosas que antes creías que estaban mal, que en realidad no, pues no son ningún animales. Sí, ¿no? Y también ¿cuántas veces no nos ha pasado que, por ejemplo, no sé, ¿verdad? Pero muy común en el trabajo, que de repente te dicen algo, híjola, no, tengo que ser profesional. No voy a contestar y no, pero quieres, o sea, algo dentro de ti te está diciendo, te estás imaginando y luego, ay, pues que ¿por qué? O no, te dan ganas de cachetear a alguien, ¿no? De veras, o Sí, sea, hasta eso que sale en las películas, que de repente sale como una imagen de qué pasaría. Por ejemplo, alguien que está sí, enojado y que de sí, repente agarra a alguien y lo empieza a cachetear y, no, nada más estaba sí, nada más imaginando. estaba imaginando. Sí, o sea, todo eso es exactamente Y lo que pasa en tu eso, cerebro. o sea, dicen que hay como que dos maneras de ser. Es el que va por la vida juzgando todo, si está bien o mal, y el que va por la vida aprendiendo o Ujú, con curiosidad. O sea, es sí, como el budismo más o menos, ¿no? Pero igual si vas por la vida juzgando a todos, le vas a caer mal a todos, en ajá, primer lugar, sí. y vas a sufrir mucho, porque vas a pensar qué cosas están bien o mal. Siendo que, por ejemplo, a mí antes me daba mucho coraje que me estuvieran pidiendo reportes, ¿no? Ujú, Es que me tienes que decir todo lo que hiciste. Y yo pensaba, es que, pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué le ujú, tengo que estar dando explicaciones a mi jefe? Y, así. ujú, Y después dije, bueno, ¿por qué necesita esto? Con curiosidad, ¿verdad? Y ya me dice, no, pues es que lo tenemos que reportar a niveles más arriba para poder ujú, tomar decisiones. Ah, ok. O sea, es muy diferente la manera en que vives cuando vas nada más juzgando todo a cuando vas nada más con curiosidad. Y esa es la ujú, diferencia entre conocer tu sombra. Cuando no conoces ujú. lo que tienes, siempre estás juzgando. Sí, sí, porque es la proyección Es la que estás proyección. haciendo. Ajá. Y en vez de ir proyectando todo y juzgando todo, nada más trata de conocerte con curiosidad. ¿Qué estoy sintiendo Ujú, y por qué lo estoy sintiendo? ¿Y por qué los otros están actuando así? sí, ¿no? Y te da, primero que nada, te conoces a ti mismo para poder conocer mejor a los demás, porque Ujú, no hay manera que vayas a conocer a una persona o que vayas a conocer mejor a una persona, ¿verdad? Cuando tú no te conoces y no ujú, sabes en realidad cómo estás actuando o por qué estás actuando de cierta manera. Eh, y otra de las cosas, bueno, mencionan mucho, ¿no? Que cómo conocer tu sombra, que sí suena complicado. Hay veces que sí es difícil, o sea, en veces, como dices, esto es una práctica, lo que es la meditación, que es lo principal, ¿no? La principal manera, en veces sí suele ser muy difícil. Tienes que empezar por algún lado. Si se te hace muy complicado, en serio que, como decíamos, no tiene nada de malo ir con un terapeuta. Un ujú, terapeuta para eso están y en veces nos cuesta muy difícil expresar ciertas cosas y lo que nos va a ayudar mucho un terapeuta no necesariamente porque digas que tienes no sé, una condición y que tienes, o sea, en serio que ayuda demasiado ir con un profesional que te ayude a expresarte. Por ejemplo, el hecho de que te estén preguntando, bueno, ¿y qué sientes? No, pues es que me enoja mucho cuando pasa esto. Ok, ¿y por qué te enoja? ¿Verdad? ujú. Porque Sí, tú te va a guiar. tú no te vas a hacer a lo mejor esas preguntas. O sea, no te Ujú, vas a sentar a escribir, lo que también el escribir es un ejercicio que recomiendan mucho para poder llegar a conocer tu sombra, pero también tienes que tener cierto nivel de práctica. Y qué mejor que empezar con alguien, ¿no? Que te empiece a guiar, por ejemplo, tu terapeuta, ¿no? Lo primero que te va a decir muy probablemente que te pongas a escribir.
o decir de que, ok, me molesta mucho cuando esta persona hace eso, y lo me molesta y me pongo bien enojón y me voy, y, ok, pero ¿por qué? O sea, te está afectando a lo mejor en tu matrimonio, en tu familia, y en realidad, ¿por qué? O sea, ¿por qué te molesta? Y hay veces que en serio que no vas a saberlo explicar. Entonces hay que saber exactamente de dónde viene, ir hasta la raíz. No, pues es que me molesta porque, no sé, a lo mejor yo nunca he sido capaz de hacer eso. Y cuando alguien lo hace, pues no sé, me Es provoca un envidia, enojo. sí. Entonces es el tratar de entenderte, porque siempre es bien fácil echarle la culpa a todo mundo. Y decir, no, pues es que porque fulanito es así o porque fulanito es así. Pero en realidad, o sea, bien importante saber que no es algo que esté bien o mal, o sea, lo importante de esto es analizarlo, o sea, poderlo entender y poderlo analizar para que entiendas el por qué pasan las cosas. Y como dicen, ¿no? El reconocer y aceptar que estas características indeseables, ¿verdad? Que es lo que se conoce como la sombra, conocer que existen, pero no permitir que te definan como persona. Por ejemplo, en mí existe la envidia, existe el enojo, existe la pereza. Sí existe. Y son emociones normales. Y es O sea, normal, todos lo exacto. vamos a sentir. Sí, Pero la idea de que son malas, eso es lo que te puede causar una enfermedad mental, por ejemplo. sí. O sea, dependiendo del nivel al que tú Exacto. creas ciertas cosas, es lo que te puede llevar a, Ujú. pues a, O sea, hasta atentar contra ti mismo, sí, sí. ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, gente que se autoflagela, Ujú. que porque no, es que esto es pecado y que simplemente si está pasando es porque es parte de ti, tienes que entenderlo. O sea, otra vez no quiere decir que sea bueno o malo. Lo importante de esto es podernos analizar y poder decir qué es lo que está pasando en mí, entender por qué y saber poner límites. Pero como dicen, o sea, estas cosas que son indeseables hacia la sociedad, no dejar que te definan, pero vivirlas. Sí, así es. O sea, conocerlas, pero no actuar sobre lo que estás sintiendo. Nada más sentirlo y saber procesarlo. Sí, porque, por ejemplo, ¿no? El sentirte enojado también es algo bueno, o sea, es algo que Sí, te tienes que expresar porque eso tiene que salir. Simplemente es como que el hacer el masterizarte. pues, o sea, es vivir, aprender a vivirlo, procesarlo y luego Ujú. aprender a tener una reacción positiva de lo que te está pasando. Sí, O sea, por ejemplo, cuando te enojas, mucha gente dice, no, que me voy ahí y me pongo a golpear algo. La diferencia entre poder procesarlo o quedarte enojado, por ejemplo, si estás enojado con alguien, es si estás enojado con alguien y estás imaginando que le estás pegando, no te va a servir. O ajá, sea, tienes que procesarlo de manera de que lo tienes que dejar ir, ¿verdad? Entonces, en vez de estar imaginándote que le estás pegando a alguien, que eso te va a hacer escalar el enojo, vas a pegarle algo, pero vas a pensar que estás en la playa y que estás relajado. O sea, hay diferentes maneras de tener una reacción a tus emociones. sí. Sí, porque a mí me ha pasado, ¿no? Que de repente, bueno, me pasaba más antes, como que siento que ya el irte conociendo te ha ayudado un poquito me ha ayudado un poquito más a controlarme, pero, o expresarme de cierta manera. Pero en veces, ¿no? Que pasaba algo, un comentario que te molestaba y decías, no, es que no puedo decir eso, ¿cómo voy a decir eso? Van a decir que soy una enojona, vayan a decir que soy esto, que... Y cuando pasa el tiempo, lo vas, sin darte cuenta, como que lo vas acumulando y lo vas acumulando, que cada vez lo vas sintiendo con más fuerza. Y Oye, hasta que llega explotas. un momento en el que explotas y la gente te desconoce. Ujú. Y así como que, caray, pues, ¿qué te pasó? Pues es que yo no sabía que eso te molestaba. Y luego, no, pues es que, o sea, no es que sea la culpa de los demás, ¿verdad? Simplemente no te conocías lo suficiente como para saber, decir, ¿sabes qué? Es un sentimiento que tengo que dejar ir. Es un enojo. Pues voy a decir, ¿sabes qué? Esto me está molestando mucho. O sea, me Y molesta. tienes que ser muy vulnerable. O Sí, sea, para poder sacar todo lo que tienes que esperar que los demás te van a aceptar. ajá, Pero entre más vulnerable eres y más muestras lo que eres en realidad, más te van a aceptar. O sea, sí. es algo como que es una paradoja, porque la gente cree que no, si me muestro a los demás como soy, no me van a querer. Sí, porque es como hemos Pero estado es cuando siendo no te creados. quieren,
Cuando no te Ujú. quieren es cuando no muestras lo que eres. Sí, La gente lo siente. sí, Y sí, sí. al revés, a la gente que vive así de que pues, como es y Ujú. muestra lo que es, a esa gente es la que sí es aceptada. Sí, y te terminas dando cuenta que no pasa nada. Sí, no pasa nada. Por Al ejemplo, contrario, o sea, la gente siente que eres honesto y que estás viviendo igual que todos, ¿no? Todos tenemos unos problemas sí, y te aceptan más. O sea, sí, sí, te aceptan y tú también más vives de una manera más conectado. libre y más Ajá, conectado. sí. Sí, por ejemplo, es como si te estuvieras comiendo todos los días algo que no te gusta, ¿no? O Pues lo vas a sea, vomitar. pues lo vas a... Sí, exacto. Sí. O sea, te acostumbras, pero pues no te está haciendo bien, porque Ujú, sabes que no lo estás disfrutando ni estás viviendo una vida plena. Entonces es ujú. exactamente lo que pasa con nuestros pensamientos, con nuestro inconsciente, nuestro consciente. Pero bien importante, eso el concepto también si quieren buscarlo, el de autorrealización, ¿no? Que es el saber conocer el consciente y el inconsciente y poderlos conectar, que ahorita a lo mejor sí suena súper fumado, pero si se ponen a investigar un poquito más sobre la teoría de Jung, son cosas que en serio que es increíble que en ese tiempo ya alguien estuviera mencionando eso y que quizás, ¿sabes qué? Todavía lo juzgaban loco. O sea, Ah, pero sí, sí. En todos sus libros habla mucho de eso, de que fue sí, muy atacado por todas sus ideas. ajá, Y sí, o sea, ahorita, si ahorita lo que dice mucha gente lo tomaría pues como que está loco todavía. sí, Ya me sí, imagino en 1900. O sí, sea, y tuvo el valor de escribir los libros. sí, Sí. y todo está conectado, ¿no? Todo lo que mencionas sobre ciertas represiones que también vienen de tus traumas, que ya después hablaremos un poquito más del tema de la epigenética, yo pienso. No, Sí, no sí. vamos a tardar 2 meses esta vez, ay, pero sí, o sea, son temas muy interesantes que bien importante que pues que los tengas en mente y a lo mejor pues que te pongas nada más en, ahorita que hay mucha información, o sea, googlealo, ponte en YouTube, escuchar un video y es muy interesante porque es parte del conocernos a nosotros. Pasamos demasiado tiempo viendo información externa, o sea, de todo. Vemos información de todo, nos queremos enterar de todo, pero nunca nos tomamos el tiempo para conocernos a nosotros mismos y para saber cómo estamos funcionando. Ujú, así es. Pero igual si no empiezas con algo, así como tú dices, o sea, de ir con un terapeuta o empezar a leer, como que ni siquiera se te ocurre. ¿Sí? O sea, si a mí no me hubiera Exacto. pasado, por ejemplo, lo que me pasó, de que tuve que aprender por cierta necesidad, pues yo hubiera Ujú, seguido mi vida igual, ¿sí? ujú. O sea, como que sí tiene que haber así algo que te obligue a hacerlo. Algo que te despierte, ¿va? Algo que Porque te estás como despierte. que O alguien que te bien... diga. Sí, Ujú. sí, en serio, o sea, háganos caso. Ah. Háganos caso. Sí, O no, les va a cambiar la vida. sí, pero sí, son esos detalles que te cambian tu vida y nunca es tarde. O sea, Ah, tengas la no, edad no. que tengas, nunca es tarde para que empieces a conocer esta parte tan bonita pues del humano. O sea, y no sé, en algún momento a lo mejor y ya hacer algo que se empiece a poner más como educación Y sí, en o las sea, la escuelas, pero sociedad sí va cambiando. O sea, ujú, sí está mucho mejor ahora de lo que estaba antes, ¿no? Y sí, vamos trabajando hacia algo global. O sea, dentro de unos años no va a ser así de que ciertos países y todo eso. O sea, ya yo digo que con la AI, o sea, ya no sí, importa qué eso ya. idioma hables, ya vas a poder hablar con cualquier persona Ujú, y ya todos vamos a estar conectados. Y sí, ojalá que toda esta información que le sirve ujú, tanto a la gente, que se empiece a educar a los niños sí. para que evolucionemos más rápido. Sí, para que pues, no dejemos de ser humanos. Sí, sí, Que sigamos de, teniendo esa parte y que entendamos más que nada pues cómo estamos funcionando, porque es parte de la belleza y como que del ya humano. es, hasta cierto punto, todas esas ideas ya son obsoletas. O sea, Ujú, se habla en la historia de que lo necesitabas antes porque sí había mucha violencia. O sea, hace sí, 1500 años sí era mucha la violencia. O sea, se veía así de que eran duelos y eran espadas y así como que la gente era más violenta. sí, Pero entre más ha pasado el tiempo, pues en realidad hemos cambiado. sí,
Sí, entonces, pues espero que les haya sido de interés este tema, ¿verdad? Que claro que es un tema infinito, podríamos hablar Sí, horas sí, y hay horas, muchos ejemplos. pero pues al menos se lo dejamos ahí en la mesa para que si quieren buscar más o ya después otros temas que hablaremos también que se desmenuzan de esto, pero pues a final de cuentas vemos cómo está todo conectado. Así es. Sientan sus emociones. Sí. Saquen lo que traen adentro. Hablen con la gente. No tengan Ujú. miedo. O sea, sean vulnerables. Y la gente que está balanceada los va a entender. Y con esa gente júntense, ¿verdad? O Sí, sea, exacto. sí. Exacto, y ya se trata de que, pues, de ser entendidos y de entender, ¿verdad? Y Ujú. para poder entender tenemos que analizarnos y conocernos. Y pues Y nunca es usen tarde. la lógica. Usen la lógica. Usen la lógica y no se Sí. juzguen. No hay malo ni bueno, simplemente Sí, no, es simplemente es un todo. curiosidad, Exacto. aprendizaje. Bueno, pues muchas gracias, Muchas Erika. gracias. Gracias. Ujú. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.